buenas noches, estimados asociados de Copemédicos, clientes del almacén médico y público en general. Les damos la más cordial bienvenida a la charla. Aprovecha tu aguinaldo, estrategias para el éxito financiero al cierre del año, impartida por el señor Pedro Ramírez. Don Pedro es director de capacitación y consultoría de finanzas con propósito, es experto integral en el campo de las finanzas personales y el desarrollo empresarial, con una trayectoria de más de 25 años. Además, como parte de su desarrollo profesional, ha colaborado con universidades como la Universidad Latina de Costa Rica y la Universidad Fundepos de Costa Rica. También formó parte en instituciones como la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica y la Cámara de Exportadores de Costa Rica. A todos los presentes agradecemos su asistencia y de una vez les comentamos que al final de esta importante charla vamos a tener varias rifas, entre ellas 3 tarjetas de débito por 50,000 colones cada una y aparte de eso 3 órdenes de compra por 50,000 colones en nuestro almacén médico. Entonces quédese hasta el final porque puede ser uno de nuestros ganadores. Ahora sin más, le damos la bienvenida a nuestro expositor. Buenas noches, don Pedro, bienvenido y adelante, ¿qué tal? Gracias, Jimmy, gracias, muy amable, y muy amables ustedes también por estar acá aprendiendo y también compartiendo conocimiento. Eso me encanta a mí, porque cada vez que hacemos esas actividades, cada vez que compartimos acerca de educación financiera, que crean o no, yo también me llevo mucho de las experiencias, de lo que cuentan. Así que muy feliz de estar por acá. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que para mí es importantísimo porque tiene que ver con algo que todos los años la gran mayoría de nosotros recibimos, que es el aguinaldo. Ahora, vamos a hablar del aguinaldo, pero vamos a hablar de algunas estrategias para que esto sirva, para que esta herramienta del aguinaldo sirva para que nosotros tengamos éxito financiero, sobre todo ahora en el cierre de año. Entonces voy a ir con la presentación. Bueno, importante, estos son nuestros datos de contacto. Siempre tenemos información gratuita en nuestro sitio web, www.finanzasconpropósito.org. Entonces ahí usted puede entrar y ver información de acceso gratuito para que pueda ser utilizada en el mejoramiento de sus finanzas personales. Ok, para empezar entonces, Jimmy, vamos a ver quién se atreve. Yo voy a contar una historia y a partir de esa historia me gustaría que otra gente se motive para contar la historia de ellos también o alguna experiencia que conozcan también. Vean, les cuento, estaba yo dando me correspondía dar una charla justamente acerca de aguinaldo. Entonces era una charla presencial y yo normalmente llego temprano a las charlas, ¿verdad? Para poder probar que todo funcione y demás. Entonces, el asunto es que me presento en el lugar y me encuentro dentro de la sala de capacitación con una señora que estaba acomodando la sala. Estaba poniendo los muebles en orden, los espacios para cada una de las personas, estaba de alguna u otra manera haciendo que el lugar se viera más bonito, acomodando el café y demás. Esta señora dejó el salón impecable, ¿verdad? Todos los refrigerios, todo lo demás. Terminó de hacer su trabajo y se sentó a esperar a que iniciara la charla. La charla de aguinaldo inicia y como siempre, en estas actividades presenciales, pues yo trato de que la gente me cuente un poco para qué va a usar su aguinaldo, ¿verdad? Y entonces resulta ser que le pregunto al público, ¿verdad? Mire, ¿para qué va a usar el aguinaldo? Entonces, alguien por allá me dice, mire, yo lo voy a usar para pagar una tarjeta que tengo ahí, que ya quiero eliminarla. Yo voy a usarla para pagar el marchamo, famoso marchamo. Yo la voy a usar para poner al día una deuda, etc. Resulta ser que en este caso, cuando le correspondía llegar a la señora que les contaba en cuestión, le pregunto a ella, señora, ¿usted en qué gasta su aguinaldo? Y ella me dice, no, mire, yo el aguinaldo no lo gasto. Yo lo ahorro todo, el 100%. Entonces, por supuesto, la sala se vuelve a ver a la señora y yo le pregunto, señora, cuéntanos, ¿cómo es que usted ahorra todo su aguinaldo? Entonces me dice, mire, muy fácil. Yo estoy en una cooperativa, en esta cooperativa hay algo que se llama ahorro navideño y yo permito que me descuenten mes a mes un porcentaje de mi salario para que a fin de año yo tenga este ahorro navideño y eso es lo que yo uso para las fiestas de Navidad, para los regalitos, para la comida, la cena de Nochebuena, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y el aguinaldo, cuando me lo paga la empresa, yo lo tomo completo y lo pongo en un depósito a plazo, ¿verdad? En la misma cooperativa. Y me dice, y así ya tengo 7 aguinaldos ahorrados. Entonces, ve la maravilla que puede significar el aguinaldo como herramienta para iniciar justamente ese cambio que usted requiere o ese cambio que usted desea hacer con el manejo de su dinero. Qué importante, don Pedro, porque de hecho muchos
incluso desde principios de año vamos haciendo, no, esto lo cancelo con el aguinaldo, esto lo cancelo con el aguinaldo, y al final ocupamos como 5 aguinaldos para poder cancelar todo lo que comprometimos, ¿verdad? Lo vamos a hablar ahora, pero así es, Jimmy, así es. Entonces, lo que quisiera es motivarles, si alguien nos quiere contar cómo le ha ido años atrás con el aguinaldo, si nos quiere escribir ahí en el chat y ponernos, me ha ido bien, me ha ido mal, se gastó todo, pude ahorrar, lo que quieran, positivo o no tan positivo, no importa, pero que nos compartan un poquito. Y sobre todo, aunque usted no escriba, le motivo. Quiero que reflexione en lo siguiente. ¿Cómo le ha ido en años anteriores? ¿Cómo le ha ido con el aguinaldo? ¿Qué ha pasado con ese dinero que usted recibió, por el cual trabajó mucho, y cuál fue el resultado final de eso? Me cuenta, Jimmy, si alguien nos menciona algo. Perfecto. Sí, de momento no, continuemos. Bueno, continuamos, y si alguien, usted me va interrumpiendo, si alguien claro que sí. Nos comenta algo. Muy bien. Entonces, importantísimo, ¿verdad?, ¿qué hemos hecho en años anteriores? Ahora, una de las razones por las cuales nosotros compartimos acerca de finanzas personales es porque queremos que las personas entiendan que una parte importantísima del éxito a la hora de manejar el dinero tiene que ver con su comportamiento. Y en esto, Dan Ramsey, que lo pueden buscar, es un autor muy conocido, es un autor que a mí personalmente me nutre muchísimo. Dice que las finanzas personales constan de un 80% de buen comportamiento y solo un 20% de conocimiento. Es decir, que si yo tomo control de lo que estoy haciendo día a día con mi dinero, voy a tener mucho más éxito que el resto de las personas, aún no tenga todo el conocimiento financiero o no tenga todo el bagaje, digamos, para poder hacer algo positivo con mis recursos. Entonces, importantísimo el comportamiento. Ahora, otra cosa que quiero destacar es que el aguinaldo definitivamente puede ser esa llave, puede ser esa herramienta en la economía personal para cambiar lo que hemos venido haciendo alrededor de nuestras finanzas. Vean que es una oportunidad. Yo no sé si en algún momento usted se ha sentado a ver sus finanzas y dice, bueno, si yo tuviese un poquitito más de dinero, acomodo esto de esta manera, pongo esto al día, ¿verdad? O sea, se nos ocurren diferentes cosas. Bueno, ese es el momento de hacerlo. Ahora, el principal consejo es que sea usted quien planifique eso. Que no se espere a que llegue el aguinaldo para ver si lo hace o no lo hace, o si puede o no puede hacerlo. Desde antes planifique qué va a hacer. Entonces, vamos a ver estrategias prácticas para maximizar el uso del aguinaldo. Primera pregunta, ¿cuánto ama usted su aguinaldo? Vean, y esta es una pregunta clave. ¿Por qué? Conozco personas que simplemente no le dan importancia a este tema, ¿verdad? El dinero llega a su cuenta, gasta lo que considera que debe gastar y parte sin novedad, ¿verdad? No le dio importancia a un regalo o a un premio, que es el aguinaldo, y no planificó cómo lo iba a gastar. Eso habla de cuánto quiere o cuánto ama usted el aguinaldo. Entonces, yo le diría, si es fruto de su esfuerzo, si ha trabajado todo un año para lograrlo, y sobre todo, si quiere tener resultados distintos a lo que ha venido ocurriendo, mi consejo es atienda a el uso del aguinaldo desde ahora, antes de recibirlo. Ok, entonces esa es una primera pregunta. Ahora, ¿usted ama el aguinaldo o prefiere caer en la tentación de gastar? Ahora, esto no es una charla para que usted no gaste, no. Esa es una charla para que usted haga gastos inteligentes. Y en ese sentido, pues lo más inteligente es que sea usted quien decida a dónde va a ir ese dinero, para qué va a ser usado, cuáles son esos gastos en que se van a utilizar. Pero ojo, porque tentaciones tenemos todos, ¿verdad? Ven que en esa imagen podría ser que usted me diga, bueno, a mí la ropa de marca no me interesa, ni las joyas, ni la tecnología, pero para mi mascota yo lo doy todo, ¿verdad? O que usted me diga, bueno, ninguna de todas esas, pero yo con esa bicicleta recorrería los caminos de Costa Rica, ¿verdad? Como hacía aquel anuncio. Entonces vean cómo para todos, de alguna u otra manera, una u otra cosa puede ser de tentación, sobre todo en esta época cuando tenemos mucho más dinero en la calle. Ahora voy a hablar de algunos mitos, para empezar, de algunos mitos sobre el aguinaldo. Estos mitos, ojo, son cosas que incluso han sido incrustadas en nosotros como creencias, y muchas veces son creencias limitantes, o sea, no nos dejan hacer más con el recurso que tenemos porque nos hacen suponer que no hay manera de actuar diferente. Entonces, ojo con los mitos porque son importantes. El primero de ellos, a veces pensamos que es mucho dinero, ¿verdad? Creemos que es mucho dinero. Más adelante les voy a hablar un poco acerca de esto, pero ¿por qué tendemos a pensar que es mucho? Porque el aguinaldo, lamentablemente, ingresa a la misma cuenta donde ingresa el salario.
Entonces, si usted en ese lugar, en esa cuenta tiene salario, tiene, por ejemplo, ingresos extra por alguna labor extra que hizo, tiene, por ejemplo, los ahorros, hizo un ahorro navideño y se lo depositan en esa misma cuenta, y encima cae el aguinaldo ahí, usted dice, soy millonario, es demasiado dinero. Entonces, cuidado con eso. No es mucho dinero, es un dinero que hay que saber administrarlo. Entonces, eso es lo primero. Segundo, hay otro mito que habla acerca del aguinaldo mágico, ¿verdad? ¿Y eso cómo es? Bueno, ahora lo ves, ahora no lo ves. O sea, es un aguinaldo que básicamente la gente siente que lo recibe y así como lo recibe, se esfumó el aguinaldo, ¿verdad? Como obra de magia. Entonces, obviamente esto no es real, pero ocurre cuando usted no planifica. Ocurre cuando justamente usted ha sobrecomprometido su aguinaldo y ha pensado que puede hacer muchas más de las cosas que realmente puede hacer porque no lo planificó, simplemente tuvo la idea de tener ese aguinaldo ahí. Por acá tenemos algunos aportes ya, don Pedro. Dice Víctor Ramírez, yo siempre ahorro el 60% del aguinaldo y del salario escolar. Muy bien. Dice regular, pero este año se hizo un cambio grande en la organización. Johnny dice, hola, yo siempre intento ahorrar al menos un 30%, y Heiner dice, antes ahorraba el 50%, este año es el 65%. Muy bien, qué buenos testimonios, buenísimo, buenísimo. Ok, otro mito que la gente dice es que el aguinaldo no me alcanza, y vean, vamos a ver, seamos honestos, el aguinaldo no tiene que alcanzar o dejar de alcanzar, es simplemente un monto, una cifra que tenemos que aprender a administrar, ¿verdad? Evidentemente, si no hicimos un plan, cuando nos damos cuenta ya se gastó. Entonces, por eso es que la gente a veces cumple con este mito de decir que el aguinaldo no me alcanza. Ahora, algunos errores a la hora de usar el aguinaldo, importante. Entonces, ya vimos que, les decía al principio, tengo que entender el valor que tiene el aguinaldo, ¿verdad? Tengo que quitar los mitos que estén alrededor del aguinaldo. Y ahora vamos a ver algunas cosas que nos ocurren cuando no planificamos o cuando no tenemos conciencia de esta herramienta, como es el aguinaldo. Entonces, uno que es de los más comunes, y vean, si quieren de verdad anotar un consejo que les va, que puede cambiar la manera en que están usando el aguinaldo, ¿verdad? Y si quieren algo, llevarse algo de valor acerca de este taller, sería esto: separe el dinero. ¿Cómo lo separamos? Bueno, determinemos primero cuál es el monto del aguinaldo que nos van a pagar, ¿verdad? Y segundo, si la empresa lo va a depositar en el mismo lugar donde nos llega el salario, inmediatamente nos llega el aguinaldo, tomemos el monto total y lo trasladamos a una cuenta. Ojalá una cuenta que no usemos mucho, para que ahí tengamos control de ese dinero. Entonces lo tomamos y lo separamos. Eso es lo primero, ¿verdad? Entonces, porque uno de los principales errores justamente es que no lo separamos y entonces lo tomamos como un todo. Ok, ahora, ¿qué ocurre si no lo separamos? Vean, hay un ejemplo, ¿verdad? Entonces, una persona puede ser que reciba 250,000 colones de salario en una quincena, digamos, un salario muy, muy básico. 250,000 colones. Resulta que eso es el 1 de diciembre. El 7 de diciembre le pagan el aguinaldo. Entonces le pagan un mes completo de trabajo, más o menos 500,000 colones. Resulta que esa misma persona el 15 de diciembre vuelve a recibir su salario, ¿verdad? Y el 30 de diciembre, tal vez incluso antes de salir a vacaciones, o sea, por ahí del 22, 23, le pagan la última quincena de trabajo de diciembre. Entonces, si usted ve, es una persona que normalmente está acostumbrada a ver en su cuenta 250,000 colones, y cuando vuelve a ver dentro de diciembre, el saldo va por 1,250,000. Claro, siente que es mucho dinero, ¿verdad? Y entonces, obviamente, al sentir que es mucho dinero y no separarlo, tiene problemas. Entonces, insisto, separemos el dinero del aguinaldo. Ahora más adelante voy a mostrar otro ejemplo que también les puede ser útil con respecto a eso. Otro error, ¿verdad? A la hora de usar el aguinaldo es gastarlo antes de recibirlo. Ya lo decía Jimmy ahora, ¿verdad? Vean el meme ahí, ¿verdad? Dice, todo el año esperando el aguinaldo y ya lo debo. O sea, no tuvo la capacidad de poder planificar cómo iba a gastar ese aguinaldo. Y, por ende, pues alguien más decidió por él y que causó este desbalance. Entonces, antes de recibirlo no hay que gastarlo, hay que planificar qué podemos hacer con él. Y ahora también les voy a dar algunas estrategias para que no pensemos que todo el aguinaldo tiene que irse en pagar deuda o todo el aguinaldo tiene que irse en ahorro. No, podemos hacer cosas distintas. Ahora lo vemos. Ok, otro error muy usual es querer comprarlo todo. Esto le pasa mucho a las generaciones más jóvenes, ¿verdad? Los millennials, por ejemplo, o ahorita los centennials que ya están trabajando, la generación Z que ya está trabajando, que son chicos muy, muy jóvenes,
Porque a veces hacen números muy alegres acerca del uso del aguinaldo, ¿verdad? Entonces yo recuerdo, yo tengo un hijo de 24 años, tiene Gabriel, en su primer trabajo y en su primer aguinaldo, ¿verdad? El hombre hizo una lista, ¿verdad? Y me dice, mira, voy a hacer todo esto, ¿verdad? Y cuando ya yo me senté con él a ver la lista, yo dije, Gabriel, o sea, eso no es como muy real, ¿verdad? Porque esa lista es tan grande, es muy, muy grande, mucho más de lo que sería realmente el aguinaldo que vas a recibir. Entonces, obviamente hay que, insisto, planificar, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver cómo, pero hay que planificar y no querer comprarlo todo, no querer gastarlo todo de una sola vez. Ok, entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo arrancamos? ¿Qué sería el primer paso? Bueno, lo primero y lo más importante es que usted haga una evaluación de su situación financiera actual. Es decir, y esto con todo el respeto al mundo, si usted nunca ha hecho presupuesto, por ejemplo, este es el día en que usted va a empezar a hacerlo, porque a partir de ahí se va a dar cuenta cuál es su situación real. Si usted nunca ha hecho un mapa de deudas para saber cuánto la deuda está afectando sus finanzas, pues tiene que hacerlo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero entonces lo primero va a ser que usted va a evaluar dónde está usted. Ahora, puede ser que yo le esté hablando a personas que están muy organizadas financieramente, que me digan, no, yo tengo clarísimo todo, sé cuánto debo, sé por qué tengo que pagar, me está sobrando incluso este dinero, bueno, perfecto, genial. Pero para los que no, voy a dar algunos consejos primarios con respecto a esto. Lo primero es que yo tengo que analizar cuánto estoy ganando y cuánto estoy gastando. Y vean, en el gremio médico, esto es una pregunta clave, ¿verdad? Hay médicos que no saben cuánto ganan. ¿Por qué no saben cuánto ganan? Porque además del salario base, tienen otros incentivos. Además de eso, tienen ingresos extra, por ejemplo, por las guardias. Y son variables, ¿verdad? Porque las guardias no siempre son iguales. Entonces, vean que es importantísimo que yo esté controlando cuánto dinero está ingresando realmente por salario. Muchas veces, cuando me ha tocado hacer coaching financiero, que lo hago todas las semanas, y la persona es médico, tengo que pedirle que se vaya y que revise por lo menos 2 o 3 meses atrás para ver cómo está el tema del ingreso, porque como no siempre es igual, tenemos que hacer un promedio de cuánto realmente está ingresando. Ok, entonces vean qué importante esto. Ahora, además de eso, yo tengo que saber cuánto estoy gastando, ¿verdad? En síntesis, tengo que responder a esa pregunta que está ahí. ¿A dónde va el dinero? Si yo no respondo a esa pregunta, es muy difícil que empiece a tomar control. Y esta es una cosa que, voy a decirlo con todas las letras, a la gente le da pereza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen que irse atrás, a veces meses atrás, a ver en qué se gastó el dinero. Pero créame que esto es necesario y créame además que tiene muchos beneficios el poder ir atrás a ver cómo se gastó el dinero, ¿ok? Entonces, esto va a ser el primer paso. Ahora, esto es algo que también enseñamos mucho en Finanzas con Propósito y es que nosotros creemos que hay una ruta para que las personas tengan finanzas sanas. Y esa ruta está en estos 4 grandes pasos. Los que me han escuchado en otros talleres saben que siempre insisto en esto, pero es que es muy importante. Lo primero es que usted tiene que hacer un presupuesto, tiene que tener metas, tiene que desarrollar cultura de ahorro y finalmente tiene que trabajar en su libertad financiera. Entonces, ¿qué es tener presupuesto? Bueno, que usted controle cuánto dinero está entrando, cuánto está gastando, cuánto está quedando, si es que está quedando, si hay otros ingresos, ¿verdad? Puede haber alguno de ustedes que tenga, por ejemplo, un alquiler y le está entrando dinero extra por ahí, o tiene un negocio adicional, además del salario, y también por ahí ingresa dinero. Entonces, es importante que tenga muy claro esto, y también cómo se está gastando, ¿verdad? Si usted lo está gastando, de qué modo lo está gastando. Ahora, esto solamente lo muestro a modo de ejemplo, ¿verdad? Es como un desglose de cuánto podría ser lo que yo esté ahorrando, cuánto estoy gastando, cuánto se me va en pago de deuda y cuánto, digamos, me queda. Que yo siempre digo, entre comillas, el me queda, porque puede ser que eso se gaste y finalmente dentro del mes con cosas que sean no necesarias, ¿verdad? Pero que yo siento que me satisfacen, que me las merezco y tengo la capacidad de poder gastar. Pero vean ahí que, insisto, esto es solo un ejemplo, pero lo menciono porque cuando se trata de la deuda, vean que ahí hablo de que si la deuda es igual o superior al 35%, hay que encender las alarmas, ¿verdad? Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque resulta ser que usted está en un límite donde si ocurre algo a nivel financiero, ya sea que se quede sin trabajo, ya sea que le reduzcan la jornada laboral, o ya sea que por alguna razón sus ingresos bajen, va a tener dificultades para pagar la deuda y para seguir adelante con su estilo de vida. Y si sus deudas ya superaron el 50% de sus ingresos, es momento de detenerse y buscar ayuda urgentemente. Esta pregunta siempre me la hacen, entonces lo voy a aclarar. Cuando yo digo un 35% me refiero al total del ingreso en el mes.
Entonces, para que quede claro, si yo gano 1.000.000 de colones y pago más de 350.000 colones en deudas, cuidado. Lo segundo es que usted debe establecer metas, ¿verdad? Debe establecer metas. Estas metas son importantísimas. Usted no puede vivir en su vida sin metas. Entonces, si no ha hecho metas financieras, pues es el momento de hacerlas. Lo tercero es que usted necesita establecer una cultura de ahorro. Ahora, yo siempre digo que los ahorros tienen nombre y apellido. Es decir, los ahorros tienen un objetivo claro y además de eso tienen un tiempo establecido. No se trata de que yo ahorre toda la vida, ¿verdad? A menos de que haya un plan en el cual yo esté construyendo, por ejemplo, mi jubilación. Entonces, sí voy a ahorrar por muchos años, ¿verdad? Porque estoy construyendo esa posibilidad. Pero en los otros casos, donde estamos hablando de ahorros de corto o mediano plazo, tienen que tener un plazo definido. Entonces, importantísimo esto, ¿verdad? Y la última o el último paso tiene que ver con la libertad financiera. Nosotros, en Finanzas con Propósito, creemos que la búsqueda de la libertad financiera está definitivamente ligada a eliminar o a reducir el nivel de endeudamiento, ¿verdad? Pasar de tener muchas deudas a tener pocas deudas o ojalá ninguna deuda. Esto se puede hacer, claro, se puede hacer, pero hay que realizar un plan. Usted tiene que hacer un mapa de esas deudas, tiene que tener claro dónde están las deudas, cómo impactan cada una de esas deudas y tomar decisiones. Ahora, cuando hablemos de cómo usar el aguinaldo, yo les voy a dar también algunos tips con respecto a esto, pero es importante que entendamos que la libertad financiera no va a existir si yo sigo endeudado y si sigo pagando por muchos años intereses con respecto a esas deudas, ¿verdad? Y también que hay deudas de deudas. Ven que ahora, lamentablemente, cada día se da más el endeudamiento informal, ¿verdad? Y quiero desmitificar un poco aquí en esto, ¿verdad? Porque hay gente que dice, no, eso le pasa a la gente de muy bajos recursos. No, o sea, conozco gente con buenos salarios, con buenos ingresos, que lamentablemente cayeron presa de un prestamista o peor aún, de un gota a gota, ¿verdad? Entonces, cuidado con esto, cuidado con la atención que usted le da a las deudas. Ok, ¿cómo hago, Pedro? Digamos, si yo voy a recibir un aguinaldo y quiero hacer algo positivo para las deudas, ¿qué hago? Bueno, aquí hay 4 estrategias para el pago de deudas que obviamente van a trabajar con el concepto de priorización. Lo primero que yo debo ver es si yo tengo deudas morosas o atrasadas. Si las tengo, tengo que ponerlas al día y si puedo pagarlas, mejor. ¿Por qué? Porque esas deudas son las que me son más caras. Vean que ahí en las deudas atrasadas yo pago el interés que normalmente establecí de la deuda. Normalmente hay un cobro administrativo, ¿verdad? Por la gestión de cobro, ¿verdad? Cada llamada, cada correo electrónico que me manda el banco, eso tiene un monto. Y finalmente, además de eso, están los intereses moratorios. Entonces, esas deudas son muy caras. Tengo que ponerlas al día o ojalá pagarlas. Número 2, las deudas que tienen mayor mensualidad son las que normalmente golpean más financieramente mi mes. Entonces, yo debería tratar de atacarlas primero. Y tercero, las deudas con mayor tasa de interés. Las deudas con mayor tasa de interés igual golpean mis finanzas, pero puede ser que no tengan mensualidades tan altas, pero sí tengan una tasa de interés muy alto. ¿Cuáles serían esas? Las tarjetas de crédito, por ejemplo. Entonces, si yo tengo una deuda dentro de la tarjeta de crédito y quiero seguir usando la tarjeta de crédito como medio de pago, pues la recomendación es pague la deuda, ¿verdad? Pague la deuda de la tarjeta para que no siga pagando intereses. Y si no logra ninguna de todas esas o no tiene ninguna de todas esas, pues dedíquese a pagar las deudas con montos más pequeños. ¿Eso para qué le va a servir? Bueno, uno, le va a dar satisfacción, le va a dar sensación de logro y segundo, le puede ayudar a ir sumando a esa intención de pagar después otra deuda más grande y después otra más grande, etc. Ahora voy a hablar también de esto más adelante. Ok, pero entonces esas son las 4 bases que nosotros recomendamos para tomar control de las finanzas y para tener finanzas sanas. Vean que aquí lo que he hecho es poner una base sobre la cual vamos a construir para poder tomar otras decisiones con respecto al aguinaldo. Insisto, no conozco ninguna persona que tenga finanzas sanas que no se dedique a hacer un presupuesto. No conozco a alguien que haya salido de problemas financieros que no estableció metas o que no tiene cultura de ahorro. Y no conozco a nadie que se diga libre financieramente lleno de deudas, ¿verdad? Entonces, estos pasos son importantísimos y yo diría son imprescindibles. Ok, entonces dicho esto, pasemos entonces a ver algunos consejos de cómo cuido yo mi aguinaldo,
las bonificaciones de fin de año. Ven que si ustedes, por ejemplo, hicieron un ahorro navideño en la cooperativa, pues los primeros días de diciembre se los van a dar, ¿verdad? Además de eso, les dan el aguinaldo, que es un premio a su esfuerzo, a su trabajo de todo el año. Entonces, ¿cómo cuido yo esto? ¿Qué hago yo para que esto que estoy recibiendo sea de beneficio para mí? Bueno, una cosa que tengo que tener en cuenta, primero que todo, es que hay una parte emocional que me va a jugar en contra. Hay una parte emocional que sí o sí trata de evitar que yo tome decisiones correctas. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas dentro de mí que yo no me doy cuenta, pero toman decisiones también acompañándome, ¿verdad? Ven esa frase que dice, por más que lo intentemos, nuestra naturaleza nos impide alejarnos del hecho de que cada elección que hacemos tiene un elemento emocional. Entonces, esto es importante, lo hemos hablado en otras sesiones, pero es importante no perderlo de vista, porque si yo no me doy cuenta que las emociones tienen un peso en cómo yo uso el dinero, o si simplemente no lo considero, puede ser que esté tomando decisiones emocionales para cosas donde yo ocupaba tener más raciocinio o más razonamiento sobre qué iba a hacer con el dinero. Entonces, importante esto, ¿verdad? Ahora, otra cosa, evite los excesos. Ojo con los excesos. Vean, ahí les puse ese meme. Dice Homero, mis amigos son como los peces, beben y vuelven a beber. Entonces, cuidado, ¿verdad? Los únicos que beben y beben son los peces en el río. Ahora, no estoy hablando únicamente de, obviamente, de la fiesta o del licor. Estoy hablando en general, porque es una época donde sentimos que tenemos mucho y tendemos a excedernos en algunas cosas. Usted le pondrá el título que usted quiera, pero habrán cosas en las cuales usted normalmente no hace durante el año, pero en diciembre sí se da esa licencia, ¿verdad? Entonces, cuidado con esos excesos. Otra cosa es, si ha ocurrido un error en el pasado, si ha pasado algo en el pasado, eso nos enseñó algo. Eso es una pregunta muy válida, ¿verdad? Si usted recuerda que hubo una Navidad en que usted no tuvo aguinaldo, porque se metió en un problema financiero y tuvo que tomar el aguinaldo para resolverlo, ¿qué le enseñó eso? ¿Verdad? Considérelo. Incluso le doy una recomendación más, escríbalo, si puede escribirlo, para que quede incluso más marcado dentro de su ser que eso ocurrió y que usted no quiere que vuelva a ocurrir, ¿verdad? Y va a tomar las medidas para que eso no ocurra. Inicie un ahorro, ¿verdad? Esa es otra estrategia, inicie un ahorro. Esta herramienta podría ayudarle a usted para que usted inicie un ahorro para cualquier cosa. Vean, yo tengo gente que me dice, Pedro, mire, yo siempre he querido ir a Tierra Santa. Bueno, ahora está muy peligroso, ese ejemplo no aplica. Yo siempre he querido ir a París, ¿verdad? A caminar ahí por lo que llaman los Champs-Élysées. Bueno, resulta ser que para todo ese tipo de cosas usted necesita tener un plan. Este plan, un plan de ahorro, iniciado con el aguinaldo, es maravilloso, ¿verdad? Porque además no lo vamos a sentir, es decir, no nos va a golpear a nivel de presupuesto en el mes, pero sí va a ser un buen incentivo para poder ver cómo ese ahorro va creciendo a lo largo del año. Y ahí hay otros temas, vean que usted puede ahorrar para gastos previstos como el marchamo, como los impuestos, ¿verdad? Puede ahorrar también para las celebraciones, yo no sé si a usted le pasa, pero a veces uno se topa con 4 cumpleaños importantes de la familia en el mismo mes, ¿verdad? Y usted dice, qué barbaridad. Pero claro, si usted eso lo planifica, usted puede hasta los regalos tenerlos antes, o por lo menos el dinero que va a invertir en esos regalos tenerlo mucho antes y que no golpee ese mes, sus finanzas. Entonces vean que importantísimo el plan de ahorro. Ahora, para esto va a tener que hacer usted una lista de cuáles son esas necesidades que usted quiere cubrir con estos ahorros. Para ir cerrando, algunas estrategias de éxito financiero. Ojo, tienen mucha relación con lo que ya vimos, pero tal vez detalla un poquito más. Por ejemplo, una estrategia es que usted entienda, ¿verdad?, de dónde vienen las presiones a la hora de comprar en Navidad. Ojo, imagínese que se hace una campaña en Costa Rica para tener una Navidad sin regalos. ¿Qué tanto éxito tendría? ¿Verdad? Vean que nosotros desde que nuestros padres, bueno, los que son contemporáneos míos, ¿verdad?, los que están un poquito más grandes también, nuestros padres se acostumbraban que Navidad era el momento de estrenar, ¿verdad? Era cuando a uno lo llevaban y le decían, bueno, vamos a comprar una mudada, ¿verdad? Se decía, ahora se dice outfit, ¿verdad? Vamos a comprarle el estreno, ¿verdad?, para diciembre y para enero, por ejemplo. Compraban 2 estrenos y eso ya era, ¿verdad? Entonces, si todo eso lo traemos culturalmente, ¿cómo cambiar esa realidad? Es muy difícil hacerlo, ¿verdad? Entonces, tenga en cuenta
que una área de presión es la parte cultural. Otra parte es el área personal, porque por supuesto, usted trabajó todo el año, usted se merece disfrutar de ese aguinaldo, entonces usted también se presiona por ahí. Y por otro lado, también la parte familiar, ¿verdad? Los dos familiares también de alguna u otra manera influyen. Nosotros decimos en Finanzas con Propósito que existen poderosos influencers, ven que ahí están, la familia, las amistades, los colegas, que a veces nos empujan a gastar o incluso nos pueden ayudar a no gastar tanto, también pueden ser influencers positivos, pero están ahí, están siempre cerca, ¿verdad?, de nosotros. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Ahora, aquí les regalo 4 preguntas que les pueden ayudar a vivir plenamente, o sea, les pueden ayudar a tomar esas decisiones que a veces son muy emocionales, ¿verdad?, y que necesitamos traer un poquito de razón a esas decisiones. Entonces, la primera pregunta es, ¿lo necesito? Y lo necesito va a tener que ser respondido por las cosas que son estrictamente necesarias. Todo lo que es necesario, realmente necesario, tenemos que cubrirlo primero. En segundo lugar, yo siempre invito a las personas a que inviertan en lo que les encanta. Vean, volví a poner ahí una imagen de la Torre Eiffel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, a mí me encanta viajar y porque puede ser que alguien que me está escuchando diga, uy, sí, qué bonito, ¿verdad? Volver a ir a ver la Torre Eiffel o estar por primera vez ahí. Bueno, ese deseo es algo que me encanta y yo puedo construir para eso. Pero si yo dedico mi dinero a los otros 2 puntos que siguen, que es me gusta o lo quiero, puedo alejarme de lo que me encanta, ¿verdad? Y a eso voy. ¿Qué es más caro, el viaje a París o esas tenis que están ahí? Y yo quiero las 2 cosas, ¿verdad? Entonces muchas veces me enfoco en lo que me gusta porque me es más fácil, me es más cercano, la gratificación es más inmediata que el viaje a París. Y entonces, por estar dedicado a lo que me gusta y lo que me gusta y lo que me gusta, abandono el plan de lo que me encanta. ¿Ven? O peor aún, cuando digo lo quiero, pero lo quiero de una manera obsesiva, ¿verdad? Lo quiero porque es mío, lo quiero porque me lo merezco, lo quiero, ¿verdad? Porque, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente esto hace que, de alguna u otra manera, yo me aleje también de lo que es, de lo que me encanta, o incluso abandone la responsabilidad de pagar lo que es necesario. Entonces, va de nuevo, ¿dónde debe estar mi enfoque? En lo que necesito y lo que me encanta. Mientras que lo que me gusta y lo que quiero, lo puedo postergar, ¿verdad? No es que no lo voy a tener, lo voy a postergar. Voy a construir primero en pagar todo lo necesario y en construir los planes de vida que yo tenga, ¿verdad? Lo que realmente me encanta. Ok, bueno, esto tiene que ver también con las emociones. Aquí simplemente quiero dar a entender que nuestro corazón, ¿verdad?, siempre va a mandar sobre nuestro cerebro, siempre y cuando no tengamos en cuenta esto, ¿verdad? Ven que hay un libro que me leí que dice, véndale a la mente y no a la gente, dice que el 85% de las decisiones de compra son inconscientes, imagínense. O sea, que yo voy por la vida inconscientemente adquiriendo un 85% de las cosas que compro. Increíble, ¿verdad? Entonces, si nuestro corazón manda, por lo menos démonos la oportunidad de que razonemos esas compras y sobre todo que veamos con cuánto dinero realmente contamos para eso. ¿Ok? Ese sería el consejo. Ahora, otra estrategia, sobre todo con el tema de la deuda, es que usted puede aplicar a lo que se llama la bola de nieve o también se llama la avalancha, ¿verdad? Algunos autores lo llaman así. ¿Cómo funciona esto? Bueno, usted establece cuáles son sus deudas, hace el mapa de deudas y usted dice, voy a empezar por las deudas más pequeñas porque son más fáciles. Entonces, usted va pagando las deudas más pequeñas. Esas deudas más pequeñas van sumando dinero, ¿verdad?, al disponible para poder seguir ahorrando, para pagar otras cuotas anticipadamente. Y cuando usted se da cuenta, ojo, esto no va a ocurrir en 2 meses, ¿verdad?, ni en 3 meses, esto va a ocurrir en años, es un proceso de años, pero cuando usted se da cuenta, usted pasó de tener una gran cantidad de deudas a tal vez tener 2 deudas importantes, el carro y la casa, ¿verdad?, por decir algo. Y obviamente usó este sistema para ir sumando siempre lo que podía tener disponible para pagar anticipadamente esas deudas. Ok, también otro consejo es que usted debe automatizar el pago de la deuda, ¿verdad? Y los ahorros, o sea, entre más pueda, ya sea por medio de la cooperativa o por medio del banco donde se tiene su dinero, generar procesos automáticos es mucho más sencillo, ahorrar y pagar deuda. Es importante. Bueno, esto siempre lo menciono, ¿verdad? Sobre todo, vean, este viernes es el viernes negro, no sé si ya se dio cuenta, espero no haberle soplado a nadie. Pero si usted tiene un plan de vida, si usted sabe cuáles son sus metas, si tiene muy claro hacia dónde va financieramente hablando, no va a haber viernes negro, no va a haber promoción, no va a haber nada que se atraviese en esos planes, porque usted lo tiene claro, usted sabe hacia dónde va.
Entonces, usted tiene un plan de vida, usted puede responder estas preguntas fácilmente, ¿verdad? Usted puede decirse antes de ir a comprar eso si realmente quiere tenerlo, si lo necesita y si puede pagarlo. Pero vean que eso tiene que ver con el plan de vida, ¿verdad? Lo que usted ha decidido que ocurra con su dinero. Otro consejo, miren, esto me encanta porque muchas veces nos llenamos de excusas para no hacer cosas. ¿Qué le parece si creamos una excusa para no gastar, verdad? Y la pregunta que desata esta excusa sería, ¿cada cuánto voy a usar esto? Usted se queda viendo ese artículo que le guste, bueno, ¿cada cuánto realmente yo voy a usar esto? ¿Lo voy a usar diariamente? Bueno, podría ser que sea muy útil. ¿Lo voy a usar cada vez que vaya a un clima frío, por decir algo, verdad? ¿Lo voy a usar, etcétera, verdad? O sea, trate de plantearse esa pregunta. Muy bien. Bueno, importantísimo. Entonces recuerdan que les hablaba yo de que el dinero lo mezclamos. Entonces, aquí un primer consejo con respecto para no mezclar el dinero. Vean que ahí dice salario de diciembre, ¿cierto? Entonces, el salario de diciembre se usa para pagar los gastos de diciembre. Entonces, vean que aquí está un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo. Un 50% del salario de diciembre se podría ir en las cosas que son necesarias. Un 10% en ahorro, si es que usted ya tiene cultura de ahorro. Un 20% en las cosas que se pagan en enero. Vean que mucha gente sabe que todos los meses, por decir algo, el recibo de la luz se paga el 5 de cada mes. O sea, el 5 de enero hay que pagar el recibo de la luz, pero usted lo paga con el dinero de diciembre. Pero se lo gastó, ¿verdad? Y entonces llega enero y entonces no está la plata, ¿verdad? Entonces, obviamente, la idea es que usted reserve el dinero que sea necesario para enero. Aquí estamos poniendo un ejemplo de un 20%. Y que usted pague sus deudas. Vea, esto es muy importante, muy importante. Con el dinero de diciembre, con el salario de diciembre, pague las deudas de diciembre. No se atenga con que haya aguinaldo y que tal vez lo pago después y que más bien está sobrando plata. No. Tome el salario de diciembre y administre como siempre lo hace. Como lo hace en enero, en febrero, en marzo, todos los meses, igual en diciembre, ¿verdad? Pague las deudas. Mucha gente, como ve una cantidad importante de dinero, se gasta el dinero y se le olvida pagar las deudas que tenía que pagar en diciembre y después en enero. Eso es un problema. En fin, planifique cómo va a invertir usted el aguinaldo. Haga un presupuesto de ese aguinaldo, ¿verdad? Invierta tiempo, establezca metas, busque información, ¿verdad? Y sobre todo tenga ganas, tenga deseos de poder cumplir con el plan que ha hecho. Y aquí les dejo, ¿verdad? Y aquí, si quiere, puede tomar un screenshot de esta pantalla, porque aquí también hay es un súper, hiper consejo. Tal vez usted ha escuchado que mucha gente dice, bueno, tome el aguinaldo y ahórrelo todo, o tome el aguinaldo y pague una deuda, no. Mi recomendación es que usted divide el aguinaldo en 4 áreas. Esos porcentajes pueden variar. Puede ser que el pago de deudas, por ejemplo, ¿verdad? Que es el primero que está arriba, usted diga, voy a gastar un 10% en eso, porque en realidad no tengo deudas. En fin, usted puede cambiar esos porcentajes, pero por favor, motívese a usar estos 4 áreas. 1, pago de deuda. Ven que ahí vienen ejemplos, ¿verdad? Tarjeta al día, etcétera, marchamo, impuestos de la casa, etcétera. Cosas que usted sabe que tiene que pagar, ¿verdad? En segundo lugar, haga una reserva para el 2024. Eso está enfocado en el ahorro. Vean que ahí puede iniciar un ahorro anual, ¿verdad? O puede pagar este examen de salud que usted sabe que va a ocupar en el 2024, o matrícula si es que va a entrar a clases, etcétera, etcétera. Número 3, haga un gasto inteligente. Es decir, si usted va a gastar, porque siempre va a gastar, trate de dar mantenimiento a las cosas que usted sabe que es necesario. Dentro de la casa, ven que hay ejemplos, ¿verdad? Un bombillo quemado, un mueble que hay que cambiar, etcétera. O incluso usted mismo, su ropa, ¿verdad? O el vehículo, que hay que hacer algún mantenimiento. Entonces, que ese gasto sea inteligente. Para eso usted va a hacer una lista de cosas, ¿verdad? Para tratar de gastar inteligentemente esa parte del aguinaldo. Y lo último, y muy importante, disfrute. Haga un plan para disfrutar. Ya sea para ir de paseo a algún lugar, para llevar a algún familiar que usted quiere llevar, a su papá, a su mamá, a su esposa, esposo, a quien usted guste, a tal lugar, ¿verdad? Haga un plan donde usted sepa que va a disfrutar de una parte de este aguinaldo. Vean que esto es un abordaje integral de lo que puede pasar con el aguinaldo y no es específicamente para usarlo únicamente para ahorrarlo o para pagar deuda. Ok, y voy cerrando. Entonces, 1, la deuda de la cuesta de enero, no existe. Somos nosotros, ¿verdad? Como ese muñequito ahí tirando dinero, quienes la creamos.
Número 2, priorice. Recuerde que están primero sus necesidades. Ya después vendrá tiempo para los gustos y los deseos. Tercero, no gaste más de lo que tiene. Separe su aguinaldo, separe el dinero extra. Tenga cuidado con esto. Cuarto, compare, siempre compare. Es muy importante que usted pueda ver qué otras opciones hay antes de comprar. Ahorre. Es decir, desarrolle una cultura de ahorro. Inicie, si nunca puede ahorrar, inicie con este aguinaldo. Vean, tome una parte aunque sea y diga, voy a empezar con ese ahorro que siempre he querido hacer, ¿verdad? Pero este es el momento de hacerlo. Cree un fondo de bienestar. Alguna gente le dice fondo de emergencia. A mí me gusta más decirle fondo de bienestar. Pedro, ¿cuánto debe tener? ¿Qué tamaño debe tener ese fondo de bienestar? Bueno, se recomienda que sea 6 veces su salario, ¿verdad? Entonces, si usted gana 1 millón de colones, debería tener ahorrados en el fondo de emergencia, para caso de una emergencia, que se quede sin trabajo, que se enferme, etcétera, 6 millones de colones. Pedro, eso es demasiado, mucho dinero. Bueno, constrúyalo en el tiempo, no lo tiene que hacer en un mes, no lo tiene que hacer en un año. Puede durar el tiempo que usted necesite durar, pero vaya construyendo ese fondo de emergencia para que pueda usarlo cuando lo necesite. Si va a regalar, pregúntese para quién, ¿verdad? Realmente de regalos que sean significativos para las personas que a usted realmente le importan. Tenga una visión de futuro, sepa que si usted gasta desmedidamente ahora, más adelante no va a tener dinero, y sepa que si usted tiene gastos moderados, más bien puede guardar dinero para los tiempos difíciles. Multiplique su aguinaldo, busque opciones de inversión, siempre hablo de esto. Cuando hablamos de inversión, podría ser un ahorro muy básico, ¿verdad?, que todas las entidades financieras nos dan, incluyendo la cooperativa. Podríamos buscar inversión en fondos de inversión o en acciones en la bolsa de valores aquí en Costa Rica, o podríamos comprar stocks, que es lo mismo, acciones, pero en bolsas internacionales como la Bolsa de Estados Unidos, o canastas de inversión como los ETF y otras herramientas, ¿verdad? Ten en cuenta que a mayor utilidad, mayor riesgo, mayor utilidad, como usted lo quiera ver. Y mi último consejo, ¿verdad? Y sobre todo es una pregunta generadora. ¿Usted se atrevería a cambiar un juego de video por una alcancía? Y les dejo esta frase: el mejor regalo de Navidad es una herramienta de ahorro para quienes tenemos la responsabilidad de formar. Es decir, los que somos papás, los que somos mamás, deberíamos evaluar si podríamos cambiar un juego de video o lo que usted quiera poner ahí, una muñeca o lo que sea, por una alcancía, y regalarle a los nuestros la oportunidad de empezar con este sueño del ahorro. Y bueno, eso es todo lo que yo tenía para compartir el día de hoy. Vamos a ir a una sección de preguntas, si es que tenemos preguntas, ¿verdad, don Jimmy? Correcto, don Pedro, ya tenemos la primera. Dice, bueno, sale como invitada nada más: ¿qué tan seguro es invertir en criptomonedas? Bueno, por eso lo menciono ahí, porque siempre sale la pregunta, ¿verdad? Pero yo me iría a la historia, ¿verdad? Yo me iría a los datos históricos. Y de hecho, los que tengan Netflix, en Netflix hay varios documentales que hablan acerca de esto. Hay uno en específico que me gusta, que se llama No confíes en nadie, y habla acerca de algunas criptomonedas que crecieron como la espuma y desaparecieron, ¿verdad? Quedó mucha gente afectada. ¿Qué puedo decir de las criptomonedas? Bueno, primero que no están reguladas, ¿verdad? Entonces es el mismo usuario o sus mismos propulsores las que la regulan, inclusive los que le dan valor. Hay una página en específico donde se puede ingresar para ver el valor actual que tienen, pero son muy volátiles, ¿verdad? Entonces, como cualquier herramienta de inversión, si se quiere ver como una inversión, yo sería mesurado en poner recursos ahí. Y si quiero definitivamente probar, bueno, pondría una parte de mis recursos, no pondría todo, ¿verdad? Otro día podemos hacer un taller que hablemos solo de inversión, para que veamos esa diversificación que se puede dar. Pero en este momento que alguien me diga, mire, es que yo me hice millonario con las criptomonedas, no veo tal, ¿verdad? De hecho, hace tiempo no reviso cómo están los números, pero este año todavía se hablaba de un invierno en las criptomonedas. Eso quiere decir que estaban muy a la baja y que no habían logrado los números tan positivos que tuvieron en algún momento. ¿Ok? Excelente, pero gracias. Dice Carolina Díaz, si hay algo que uno necesita comprar, ¿qué tan beneficioso es comprarlo en Viernes Negro? ¿Realmente vale la pena? Ok, vamos a ver. Aquí el chiste con Viernes Negro es que yo tengo que prepararme antes. Es decir, yo debería ir 1 o 2 meses antes a ver ese artículo, verificar realmente cuál es el precio que tenía en ese momento y ver si en Viernes Negro de verdad está en descuento. Porque lamentablemente debo decirles que en muchos casos
no existe tal descuento, ¿verdad? Sino que lo que hicieron fue inflar los precios para volver a bajarlos y dejarlo en algo parecido a como estaba. Entonces esa sería la primera regla. La segunda es que sea algo realmente necesario, ¿verdad? Que sea algo realmente necesario. Porque hay cosas que, aunque consideremos necesarias, no lo son, ¿verdad? Entonces, si es algo que realmente voy a ocupar, entonces haber investigado antes en qué precio estaban estas cosas, ¿verdad? Algo que me ayuda mucho también ahora, porque ahora, gracias a Dios, tenemos mucha información, es que mucha gente compara los precios con lo que están en Amazon, ¿verdad? Sobre todo gente que compra en outlets. Ustedes han visto que hay muchos outlets, ¿verdad? Entonces la gente se mete a Amazon y dice, bueno, este artículo en Amazon vale, no sé, 100, y en el outlet está en 50, bueno, vale la pena, ¿verdad? Porque de otra manera tendría que pagar los 100 si lo quiero traer por Amazon, ¿verdad? Entonces, también utilizar algunas referencias para esos precios, sobre todo en páginas internacionales como Amazon, podría ayudarme a ver si la oferta es real, ¿verdad? Y un último consejo con Viernes Negro: no se endeude, ¿verdad? O sea, no use la tarjeta de crédito para pagar en Viernes Negro si sabe que no va a tener en los próximos 45 días el monto total para pagarlo. Ni tampoco caiga presa de esa tienda o ese lugar que le diga, mire, págalo en 12 cuotas, aquí le damos una tarjetita, usted viene a pagar con esto, porque eso es una apuesta, ¿verdad? Eso de las 12 cuotas, las 24 cuotas es una apuesta. Usted apuesta que sí va a tener el dinero y va a poder ir a pagar todos los meses, todos los años. La entidad que le da esa oportunidad, la tienda que le da esa oportunidad, está apostando que usted no puede. Porque en el momento que usted no pueda, eso pasa a ser una deuda normal, con intereses y etcétera, etcétera. Entonces, ojo ahí, con el Viernes Negro nada más, cuidado con las decisiones que estamos tomando. Excelente, don Pedro. De momento no tenemos más preguntas, pero bueno, don Pedro, qué valiosa información, y también hacernos ver la importancia de utilizar nuestro aguinaldo correctamente, ¿verdad? Para que después no nos preguntemos, bueno, ¿en qué me lo gasté? ¿Verdad? Creo que otro punto importante es eso de ponerles nombre a las metas, a los ahorros, ¿verdad? Si son a corto plazo, para nos marchamos los impuestos, o si son a más largo plazo, para prima de la casa, para comprar un carro. Muchos, de hecho, han empezado el ahorro para el próximo mundial, ¿verdad? Ya que acá cerca, entonces entiendo que es Estados Unidos, Canadá y México, muchos han empezado el ahorro programado para el mundial, entonces con diferentes fines a diferentes plazos, y todas las opciones las tenemos en Copemédicos. Por ahí podrían... dice, ¿podría proyectar nuevamente la filmina de los porcentajes de distribución del aguinaldo, por favor? Con mucho gusto. Y mientras tanto vemos a ver si alguien más tiene alguna otra observación, alguna otra pregunta. Y les comentamos a los asociados, ¿verdad? Tenemos los ahorros que son a corto plazo, el pediahorro, que es a 6 meses, el respiro navideño y el neuromarchamo. Aparte de eso, los ahorros programados, que van desde los 18 meses a 120 meses con muy buenas tasas de interés, ¿verdad? A los que no forman parte de la cooperativa los invitamos a ser asociados y empezar a disfrutar de todos los beneficios que tenemos. Vamos a dar un minuto más para ver si alguien más tiene algún comentario, algún aporte o alguna consulta para don Pedro. Creo que también hay que considerar que las famosas tasas cero ya no existen como tal. Ahora colocan un porcentaje de comisión. Correcto. Los ahorros de emergencia, ¿es recomendado tenerlos en inversión a la vista para fácil acceso, o sería mejor en un certificado a plazo? Bueno, va a depender de cuánto, o sea, de qué tan rápido se quiere el acceso, ¿verdad? Porque un depósito a plazo aún así puede ser adquirido, ¿verdad? O sea, usted puede ir a la entidad financiera y decirle, mire, sé que voy a perder, porque había planeado ganar con este certificado, pero necesito parte de ese dinero, ¿verdad? Y la entidad en un día máximo, a veces 2 días, ya como mucho, le está entregando usted el dinero, ¿verdad? Entonces, yo creo que va a depender de qué tan urgente sea la emergencia, ¿verdad? Ojo, ese dinero del fondo de emergencia no es lo mismo que prepararse para imprevistos, ¿verdad? El fondo de emergencia, por lo menos nosotros lo vemos como un fondo de emergencia o bienestar en caso de que ocurra algo grave realmente, insisto, la pérdida del trabajo, una enfermedad, un accidente grave que incapacite, o sea, ese tipo de cosas es necesario tomar de ese ahorro. Los imprevistos, que se me estalló una llanta, que se dañó la licuadora, etcétera, yo debería tener un ahorro
adicional, que ese sí debe estar a la vista, para poder resolver esas cosas, ¿verdad? Y es un ahorro mucho más pequeño, jamás van a ser 6 salarios. Normalmente ese ahorro de imprevistos yo lo construyo con la información que he generado alrededor de los meses. Por ejemplo, puedo tomar los 6 meses anteriores, sumar en cada mes cuánto tuve de gastos de imprevisto y sacar un promedio de cuánto voy a guardar por mes. Entonces digamos que en un mes tuve una cantidad, en un mes otra, y al final me dio un promedio de 70,000 colones, entonces voy guardando todos los meses 70,000 colones para imprevistos. Si el mes 1 no se gastaron, ya el siguiente mes tengo 140 y ahí voy, pero el tercer mes que tenía 210, resulta ser que se dio el daño de no sé, el televisor, entonces tuve que ir y decidí utilizar el dinero de imprevistos para reponer el televisor, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ven que son cosas distintas, porque si no, estamos, en el caso del ahorro de bienestar, estamos disminuyéndole la fuerza a algo que tiene que ser mucho más construido en el tiempo y sobre todo en el largo plazo. Excelente, pero por aquí tenemos otra pregunta que creo que es muy basado en lo que se ahora con comprar acciones o pequeñas porciones de acciones en empresas. Dice, pregunta, ¿qué opina de invertir en la Coca-Cola? Bueno, es interesante, ¿verdad? Coca-Cola, Tesla, Netflix, todas ellas se están promoviendo, ¿verdad? Vamos a ver, no es tanto en invertir en una u otra empresa, ¿verdad? Sino cómo se invierte, ahí hay que tener cuidado, ¿verdad? No estoy diciendo, ojo, muy importante esto, porque además va a quedar en la transmisión. No estoy diciendo que alguna de estas empresas pueda estafar a la gente, no. Puede haber gente inescrupulosa utilizando el nombre de una empresa para engañar a la gente, ¿verdad? Eso sí. Entonces, yo lo que tendría cuidado es dónde estoy comprando esas acciones, ¿verdad? Porque normalmente, por ejemplo, para el mercado de Estados Unidos, yo necesito un broker para comprar esas acciones. Yo no puedo llegar a la empresa y tocar la puerta y decir, mire, me da acciones, ¿verdad? Sino que yo necesito hacerlo a través de un broker que normalmente es una entidad financiera que me permite crear un usuario, tener acceso a una plataforma, yo trasladar mi dinero a esa plataforma y con mi dinero comprar las acciones. ¿Lo ven? Entonces no es como que yo me meto un link y diga, bueno, ahora yo soy dueño de 3 acciones de Coca-Cola. O sea, no funciona así, sobre todo en el mercado de Estados Unidos. Entonces, cuidado, ¿verdad? Insisto, después podemos hacer un taller solo de inversiones y puedo incluso invitar a otra gente que tiene sistemas de inversión para que nos cuenten un poquito acerca de cómo funcionan y ver qué tan seguros consideramos que son o no, ¿verdad? Lo podemos hacer. Este ejercicio lo he hecho ya en coaching financiero con gente que ya tiene totalmente resuelto el tema de deuda, tiene acomodados sus finanzas, tienen ahorros y desean invertir, ¿verdad? Eso también lo hemos hecho en coaching financiero y funciona bastante bien. Excelente, don Pedro. Bueno, aquí un aporte de Cire Sáenz dice, los certificados desmaterializados parece que no se pueden vender, no sirven para imprevistos. Y dice Cristian Alejandro Campos, buenas noches, ¿qué tan cierto es si se ahorra el 10% del salario bruto te dan beneficios tributarios? Vamos a ver, los beneficios tributarios hasta ahora yo sé no es en ahorros sino en pensiones voluntarias, ¿verdad? También podemos hablar de pensiones otro día, pero nosotros en Costa Rica tenemos, generalizando, ¿verdad? Porque hay diferentes regímenes, pero generalizando tenemos 3 tipos de pensiones. La pensión que nos da la Caja de Seguro Social, ¿verdad? Que en algunos casos muy específicos, por ejemplo, el Ministerio de Justicia tiene su propio régimen. El segundo régimen es el de la pensión complementaria, ¿verdad? El famoso ROC, que todos los que son empleados tienen, ¿verdad? Entonces guardan un porcentaje de su ingreso y el patrón pone otro porcentaje para crear ese ahorro. Y hay una tercera opción que es la pensión voluntaria, ¿verdad? Entonces, por ley, las pensiones voluntarias generan un escudo fiscal. Y ese escudo fiscal lo que hace es que un porcentaje, hasta un 10% de lo que se ahorra en esa pensión complementaria, se pueda deducir del impuesto de renta. Pero, ojo, eso tiene que ser tratado por la operadora de pensiones y tiene que ser declarado en ambas vías, tanto en ellos como en el contador que esté llevando la contabilidad. Ahora, importante, como se han desarrollado varias herramientas también
en el sector de seguros, hay seguros, y si me escriben por aparte, ahí les cuento cuáles, hay seguros que también permiten esa oportunidad, ¿verdad? Entonces ahí hay doble herramienta, porque se asegura a la persona, ¿verdad? Un seguro de vida, estoy hablando, ahorra a la persona en ese mismo seguro de vida, y además de eso, le sirve como escudo fiscal en el caso del impuesto de renta, ¿verdad? Pero normalmente es un porcentaje, no es el impuesto total, ¿verdad? Hasta ahorita tengo entendido es un máximo un 10%. Excelente, pero bueno, por ahí 2 personas dicen que sería un éxito un taller de inversiones, ¿verdad? Dos personas asistentes. Después, bueno, esta pregunta, ¿qué broker recomienda para comprar acciones de empresas en Estados Unidos? No sé hasta qué punto. Sí. Creo que sería como una pauta comercial, ¿verdad? Sí. Le voy a poner en tarea que busque, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay uno muy fácil de usar y muy famoso que se anuncia en el Super Bowl de Estados Unidos. Pero básicamente, o sea, en esto, básicamente es buscar información. Y ojo, también otra cosa importante, digamos, la gente que decide invertir comprando acciones y esto, tiene que tener en cuenta que también eso requiere tiempo, y requiere esfuerzo y requiere conocimiento. A veces es mejor buscar a alguien que sepa hacerlo, ¿verdad? Una empresa que sepa hacerlo y darle la confianza a esta empresa de que le demuestre de que puede multiplicar su dinero. Y para eso ya hay empresas, gracias a Dios, en Costa Rica que lo están haciendo, que están autorizadas, tanto en la Bolsa de Estados Unidos, por ejemplo, conozco una que está autorizada para poder hacerlo, y también, obviamente, a nivel nacional, a nivel local. Entonces, también esa puede ser una opción, ¿verdad? Que ustedes busquen empresas que les den ese servicio, porque seamos muy honestos, ¿verdad? Uno, encima de que tiene que controlar sus finanzas, encima de que tiene que trabajar y hacer todas sus cosas, ir a invertir y estar pendiente de esa inversión, de que si vendo, que si compro, que si bajó, que si subió, a veces se vuelve un poco tedioso. Entonces, la mayoría de gente, de hecho, en Estados Unidos se deja asesorar y tiene una empresa que es la que le sirve de asesor financiero para que le haga estas colocaciones de recursos. Excelente, pero bueno, aquí yo creo que esta pregunta va más basada directamente a mí por ser parte de la cooperativa funcionario. Dice, ¿cuál es el mejor producto en la cooperativa para ahorrar a largo plazo? Hay 2 opciones. Si usted quiere hacer un aporte mensual, serían los ahorros programados, ¿verdad? Entre más largo plazo, más alta la tasa de interés que se le va a pagar. O si tiene un monto determinado, ¿verdad? Un ahorro de X monto, sería la opción de un certificado a plazo, ¿verdad? Creo que esas son las 2 opciones más viables en lo que es a largo plazo. Después dice, bueno, que cuente nuevamente la anécdota de la señora que estaba limpiando, se perdió la conexión. Qué pecado. También dice, según expertos economistas, después de la crisis mundial del 2023 para el 2024 se espera una alza en el valor del dólar. ¿Recomienda comprar ahora que está bajo? Vamos a ver, primero que todo, el dólar no está bajo, ¿verdad? Tenemos un presidente que es experto en economía, ¿verdad? Y que se juntó con una persona que es experto en la parte de Hacienda, que es Don Nogui, ¿verdad? Y ellos dos crearon o están sosteniendo una fórmula que les trae beneficios macroeconómicos tanto al país, ¿verdad? Tanto al país como en el pago de la deuda, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Incluso, vean noticias, el país está ahorrando cualquier cantidad de dinero en pago de deuda externa por el tipo de cambio que tenemos, porque estamos comprando dólares baratos y estamos yendo a pagar deuda, ¿verdad? Entonces, eso está beneficiando al país como un todo. Por otro lado, están sacrificando, eso sí, lo reconozco porque también conozco muy bien al sector, están sacrificando al sector exportador, ¿verdad? Porque cuánto tenemos de tener este nivel de dólar que tenemos, y están sacrificando al sector turismo. Pero hay otros sectores que están ganando, ¿verdad? Los importadores están, ¿verdad? Felices. Y otros sectores que necesitan dólares también, incluso el sector construcción, ¿verdad? Que compran muchos materiales y demás, se están viendo beneficiados por esta situación. Entonces vean que, como en todo, hay ganadores y perdedores. Pero esto que está ocurriendo con el dólar es artificial, está sostenido. Está un banco central alineado totalmente con lo que el gobierno quiere, y ese dólar está sostenido ahí. Eso no va a ser para siempre. Eso, digamos, en las mejores estimaciones, durará lo que dure el gobierno, ¿verdad? Después de eso, es muy poco probable que se siga sosteniendo. Entonces, si usted quiere comprar dólares, cómprelos. Si quiere comprarlos ya, cómprelos ya. Y vaya teniendo visión de largo plazo. No compre los dólares ni se desespere si baja más de precio en el siguiente mes, en el siguiente cuatrimestre, incluso en el siguiente año.
pero tenga seguridad que ese dólar va a crecer. Va a crecer porque va a crecer. Y a nivel mundial ya está creciendo, ¿verdad? O sea, ya se está dando ese cambio, porque obviamente las economías ya se están recuperando y eso hace que el dólar tenga más fuerza. Además de que Estados Unidos está generando ciertas condiciones para que la gente se lleve su dinero y lo invierta en Estados Unidos. Entonces eso hace que se acreciente más el valor del dólar. Y para los que están pensando adquirir deudas en dólares, le quedan 2 años de plazo, de tiempo, ¿verdad? Para ponerle y pagar eso antes de que definitivamente aumente el valor. Ahora, esto no quiere decir que el dólar no pueda aumentar en los siguientes meses o en los siguientes años. Sí puede pasar. Yo lo que estoy diciendo es que como máximo esto va a durar lo que dure el gobierno, porque es algo que está produciendo definitivamente esta administración. Es una decisión, como les digo, sacrifican unos, otros ganan otros. Podemos estar de acuerdo o no, pero es lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, sí es un buen momento para comprar dólares, en resumen. Excelente. Sí, les recordamos a los asistentes que la charla va a quedar grabada, ¿verdad?, en las redes sociales de Cope Médicos para que puedan ir a verla nuevamente. La última, ¿cómo sabemos que nos están descontando el 10% al tener una pensión complementaria? No entendí eso. Creo que le hablaba del tema del escudo fiscal, que si usted mencionó algo de las pensiones. No es que no lo descuentan, ¿verdad? No es que no lo descuentan, sino que vamos a ver, eso tiene que hablarlo con el contador, ¿verdad? Yo lo que creo es un crédito, ¿verdad? Eso se declara en la declaración cuando se hace la renta. Yo no soy experto en impuestos, pero podríamos igual, por medio de nosotros traer al experto en impuestos, pero eso se declara, o sea, se crea un crédito fiscal y se declara el crédito fiscal y cuando usted va a pagar los impuestos, paga menos eso que usted ha creado, ¿verdad? Pero tiene que hablarlo con el contador, insisto, porque no es que me lo rebajan ni me lo descuentan, es que yo dejo de pagarlo, porque acuérdense que finalmente al final del periodo yo pago renta. Ahora, si usted es solo empleado, ¿verdad? Si es solo empleado, entonces con más razón, ¿verdad? Tiene que pedirle al contador que le ayude a crear ese crédito fiscal y que lo reporten. Y insisto, y eso es en ambas instituciones, tanto en la entidad financiera que le dio la pensión, como del lado suyo a la hora de declarar, ¿ok? Pero sí, es un tema que lo resuelven los contadores. Excelente, don Pedro, muchas gracias. Recordarles a nuestros asociados que cuentan con el ahorro del Neuromarchamo, que ya pueden solicitar ya sea en las oficinas o directamente con el promotor que los atiende para que cancelen el marchamo y se les va a hacer llegar ya sea a su lugar de trabajo o a su casa, donde les quede mejor, ¿verdad? Don Pedro, a modo de consideración final, ¿qué nos diría? Bueno, yo creo que el resumen lo hicimos con las preguntas, ¿verdad? Porque estuvo muy nutrida la cantidad de preguntas y estuvo muy bien lo que nos consultaron. Yo diría que el mensaje final sería: es necesario que sea usted quien planifique qué va a hacer con el aguinaldo, ¿verdad? No permita que alguien más decida qué va a ocurrir con su aguinaldo, ni permita que las circunstancias decidan por usted tampoco. Dedíquese a hacer justamente el ejercicio de planificar qué va a ocurrir con el aguinaldo, trabaje en esto, planifíquelo y por supuesto tome decisiones a tiempo, ¿verdad? Y una vez hecho esto, ojalá que pueda cumplir con estas 4 áreas que estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Ojalá que pueda aprovechar el aguinaldo para todas estas cosas, porque definitivamente esto va a ser el antes y el después de cómo viene usted manejando sus finanzas. Y de verdad, muy agradecido con Cope Médicos, muy agradecido con el Almacén Médico, muy agradecido con el Comité de Educación que siempre apoya todas estas actividades y para mí ha sido un placer estar con ustedes hoy. Excelente, don Pedro, muchísimas gracias. Bueno, ahora creo que lo que muchos están esperando, ¿verdad? La parte de las rifas. Entonces, uno de estos 6 premios puede ser de cualquiera de ustedes: las 3 tarjetas de débito por 50,000 colones o las 3 órdenes de compra por 50,000 colones en nuestro Almacén Médico. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos dice la tómbola y quiénes son los favorecidos. Dice que las 3 tarjetas de débito por 50,000 colones: Obando Ortega Ania, Quesada Sequeira María, Ocampo González Rolando. Esos son de las 3 tarjetas de débito por 50,000 colones, y las 3 órdenes de compra en el Almacén Médico sería Atencio Delgado Marvin,
Quiroz Miranda Paola y Mora Torres Julio. Felicidades a los ganadores. Y una vez más agradecerles la presencia, esperemos que haya sido de mucho provecho. Para Cupomédicos es un placer poder aportar ese granito de arena para épocas tan importantes y que realmente empiezan a sacarle todo el provecho al aguinaldo. Buenas noches y muchas gracias, don Pedro, y a todos los asistentes. Gracias, buenas noches.